Hi everyone, I'm Hola Ali. a todos, and soy Ali y vengo de Londres, en el Reino Unido, y les quiero hablar hoy de mejor seguridad para las aplicaciones Rails. He trabajado como desarrollador de la web durante 8 años y medio, y durante ese tiempo yo encontré por lo menos una vulnerabilidad bastante seria. Y en la charla de hoy voy a estar hablando de algunas de las perspectivas que obtuve para ver cómo se podía aumentar la seguridad. Les voy a hablar de algunos estudios de casos, de las cosas que yo pienso que son las vulnerabilidades más prevalentes en las aplicaciones en Rails, y vamos a terminar dándoles a ustedes algunas recomendaciones de lo que yo creo que ustedes tendrían que poder hacer para reducir el impacto de las vulnerabilidades en sus códigos. Quisiera comenzar diciendo que ustedes todos son todos desarrolladores, son mi gente y los quiero. Todo lo de esta charla viene de un lugar en el que se quieren cosas buenas para ustedes y para quienes los emplean. Y yo voy a decir un par de cosas enojado, pero no pretende ofenderse. Son cosas que yo he descubierto y cosas que yo creo que le van a ayudar a ustedes a hacer un software más seguro. Primero, las malas noticias. Es horrible cómo trabajamos con seguridad. De hecho, tanto que hay toda una industria y lo único que hacen es encontrar las maneras en que fallamos en la seguridad y los documentos. Y es una industria que está creciendo. Producimos suficientes vulnerabilidades de seguridad como para darle de comer a sus hijos. Eso es la industria, eso es lo único que hacen. Eso es horrible, es terrible. Y en base a mis hallazgos, en base a todo lo que hemos investigado, he llegado a la conclusión de que todos los softwares tienen vulnerabilidades de seguridad. Es el estado natural del software en tener vulnerabilidades. Y ustedes, si quieren, pueden negar ese hecho. De hecho, yo creo que la mayoría de los desarrolladores no quieren creer esto porque significa mucho trabajo para nosotros. Pero no es necesario que ustedes lo crean como para que sea verdad. Twitter y Hacker News les van a recordar que hay vulnerabilidades y software que introducen cada 2 meses. Les va a recordar que hay empresas como eBay que en este mismo momento están siendo violadas en su seguridad. Y eso sigue pasando, crean o no que es verdad. ¿Qué nos deja eso como desarrolladores? Alguien que desarrolla software que presumo quieren que sea seguro para sus compañías y para ustedes mismos. Bueno, para empezar, pueden aceptar que este factor es verdad y luego pensar en cómo quieren responder para arreglar las vulnerabilidades en sus códigos en las librerías que usan. Pueden pensar en cómo reducir el número de vulnerabilidades en el código que ustedes desarrollan y finalmente pueden pensar en qué es lo que van a hacer para mitigar los efectos de las vulnerabilidades en su código, de manera que aun cuando ustedes hayan tenido alguna violación a su seguridad, se pueden recuperar de una manera que no le cause mucho daño o que incida en sus usuarios. Lo próximo que quisiera compartir con ustedes, y esto realmente yo iba contra lo que yo podría intuir. No hay conexión entre desarrollar una habilidad y la capacidad de dar un software seguro. Me he encontrado con desarrolladores que son más inteligentes que yo, que son mejores como desarrolladores que yo y que bajo ninguna métrica pueden, por la calidad del código, por la manera como manejan con la otra gente, son mejores que yo, pero todavía le puedo encontrar vulnerabilidades triviales en sus códigos. También me he encontrado con desarrolladores que simplemente un año y medio, y con un código que es un enchastre y que es horrible, pero que ustedes son sus mentores y no les dicen todas esas cosas. Entonces, uno puede decir, bueno, yo les pregunto, ¿has pensado en la seguridad? Y yo miro todo el proceso y miro el código, y el código es horrible, pero hace la tarea para seguridad. No hay ninguna vulnerabilidad obvia. Lo que eso hizo para mí fue dividió la idea de que realmente muy buenos desarrolladores, que la seguridad no va totalmente de acuerdo con la calidad de cómo se desarrollan.
Todos escribimos códigos inseguros, yo también, y no deberíamos flagelarnos demasiado con eso. Es parte natural. Los códigos son inseguros, pero por otro lado es que hay que tratar de mejorarlos. No pueden sobreestimar su capacidad en la seguridad. Si algún desarrollador me dice que este software es seguro, la pregunta que yo tengo para ustedes es ¿qué evidencia tienen de que ¿qué evidencia tiene para eso? ¿Qué código has roto tú en estos últimos tiempos? Inclusive yo soy el experto en seguridad en la comunidad Ruby. Lo más que puedo decir es que yo no le puedo destruir la seguridad, pero no me animo a decir más que eso. Esto es como mi tesis central sobre la seguridad. Si hubiera un hecho en que yo pudiera resumir todo lo que tengo para decir de la seguridad y el construir un software seguro sería así. Es que para defendernos de los ataques uno tiene que saber cómo funcionan y nada va a sustituir esto. Yo he dado esta charla o versiones de esta charla a muchos diferentes desarrolladores en diferentes compañías, en diferentes reuniones y yo sé las preguntas que voy a recibir. Preguntas como, bueno, entonces, ¿cómo pueden hacer las librerías como Rails para ser más seguro? ¿Qué es lo que podemos usar como análisis estático para hacer nuestro código más seguro? ¿Qué podemos hacer nuestros códigos más seguros? Bueno, esto todo es importante, pero no va a solucionar todo. Ustedes como desarrolladores personalmente tienen que comprender cómo funcionan las vulnerabilidades. Eso es lo más importante. Rails puede tener la API que quieran para los parámetros que quieran, pero si ustedes como desarrolladores no comprenden los detalles de cómo atacar y adaptarse a la vulnerabilidad, entonces no tienen ninguna probabilidad de defenderse de ellos. Y les voy a mostrar algunos ejemplos que destacan este punto en más detalle. Entonces, case studies. Voy a hablar de algunos estudios de casos. Esto no es nada nuevo. Yo creo que para ustedes esto es viejo. Todas las historias de las que voy a hablar son totalmente ficción. Cualquier similitud con empresas de la vida real es pura casualidad. Le prometo. Entonces, hace 2 años y medio yo estaba trabajando en un proyecto y básicamente la organización estaba pensando alrededor de $3 millones americanos para hacer una página web de gestión. Y los consultoras que trajeron para ellos es enorme. Si yo dijera algunas cosas, ustedes adivinarían quién es. Escriben todos los libros. Yo estaba en este proyecto y yo decía, bueno, por fin voy a hacer las cosas impresionantes y va a ser brillante. Y yo pensé que era maravilloso trabajar con los desarrolladores que parecía como que así sabían lo que hacían. Y bueno, en base a lo que yo decía antes, sí, sabían. El día 2 o el día 3, yo estaba tratando de entender cómo funcionaba el sistema y detecté una vulnerabilidad bastante grande, pero no estaba seguro. Entonces me olvidé cuál era el contexto en el que estaba corriendo ese código y resultó que la acción de actualización de los usuarios era totalmente abierto, no había ningún control para nada. Y eso significaba que lo único que se necesitaba eran los parámetros correctos y podían cambiar cualquier historia en la tabla de los usuarios en esta aplicación. $3 millones. ¿Sí? Entonces, ustedes piensan que esa la habían captado. Y este es el punto que yo pensé que los buenos desarrolladores no escriben códigos inseguros. Simplemente no se dieron cuenta de esta vulnerabilidad. Y cuando yo la traje a colación, la excusa fue, bueno, eso es porque Rails no hace nada por defecto. Bueno, yo le dije, bueno, ustedes tienen la responsabilidad y no hay control de acceso. No se verifica si el usuario se le permite hacer lo que está haciendo en este momento. Eso es uno que yo veo en una aplicación de Rails de una tras otra y tras otra y es algo importante. En segundo lugar, la asignación de masa. Habrán oído de asignación de masa. Yo creo que el ejemplo mejor fue hace más de unos años. Un chico ruso, 19 años, Ivo Hemakov, encontró la manera de entrar a la repo oficial de Rails en DHH. Y la manera como lo hizo fue, en aquella época yo pensé que era muy inteligente. En GitHub hay un formulario que permite crear y actualizar una clave privada. Y él adivinó que no había parámetros
que podía modificar cualquier campo en el registro que se guardaba en la base de datos de ese registro. Y él pensó que bueno, que este registro debería estar, yo tenía que tener una identificación de usuario porque tenía que tener muchas claves públicas. Entonces dijo, bueno, voy a tratar de enviar un diferente usuario. Y entonces le dio el DHH y permitió entonces que eso pasara y guardó ese registro en la base de datos y luego fue capaz de atacar como DHH. Realmente una manera muy subrepticia de utilizar esa vulnerabilidad. Y esto resulta en mucho código que yo veo. La mayoría de los clientes no usan autenticación, no hacen esa forma exacta. Como resulta, es más como que uno tiene un registro de usuario con una bandera en la pantalla de actualización de el perfil. Ustedes pueden hacer cambios que en este tipo de aplicaciones, el archivo de admin quiere decir que ustedes tienen acceso a todos los usuarios, a todos los datos que los dueños de esas aplicaciones usan, y esto es muy malo entonces cuando no está codificado, y eso es algo de lo que hay que cuidarse. Yo pensé en Rails 4 porque teníamos parámetros fuertes que no me tenía que preocupar ya de mass assignment, de la asignación en masa, y que el problema desaparecía, pero no es así, porque le dan los parámetros fuertes este método de comprometerse, de permitir que saltea totalmente muchas cosas. Y mi respuesta obvia inicial fue, ¿por qué pondrían eso en esos parámetros? ¿Cuál es la idea? Porque le va a dar a los desarrolladores una oportunidad de bypassear wirelessly. Y bueno, no es de Rails la responsabilidad de hacer el código más seguro, pero en este caso no era el tema de que este método estuviera disponible, porque si no estuviera disponible, alguien utilizaría los weak parameters y se daría cuenta del código. El problema fue que quien escribió este código no sabía de las vulnerabilidades de la asignación de masa. Y arreglar los códigos no va a funcionar, y arreglar cómo tener un análisis estratégico que podría mostrar esto y que se encuentra accidentalmente no es una solución escalable para solucionar estas vulnerabilidades. Lo que tenemos que hacer es que los desarrolladores sean conscientes de esto para que no pase. Y el último caso que les voy a contar, y un ejemplo de vulnerabilidad, es el Leaked Session Secret. Y esto es devastador. La explicación técnica para esto es bastante difícil, así que van a tener que aguantarme. Para ser franco, no he informado la seriedad de esta vulnerabilidad aún en esta charla o donde sea, pero les voy a dar una pista. Así que para comprender esto, por razones, para los investigadores de seguridad hay distintos niveles de vulnerabilidad para definir. Entonces, la solución mágica es Remote Code Execution. Ahí, como ustedes como atacantes pueden hacer que cualquier código arbitrario puede correr en esa aplicación, porque cuando hicieron eso es un paso muy pequeño que se requiere para instalar un rootkit, y no sabemos qué pasa con esa caja. Y entonces es el portal para eso que sea instantáneo. Para explicar esto, y en el controlador para las aplicaciones Rails, ustedes tienen una sesión hash para agregar cosas, y eso está por fuera del contexto. Y si ustedes quieren incluir datos que pueden obtener en solicitudes subsecuentes, y para eso tienen un hash de sesión. Ahora, ¿qué ocurre por defecto en Rails? Todo lo que ponen ahí toma esos datos, lo encripta, lo firma utilizando este Session Secret. Utilizan los dos Session Secret y ponen esos datos en el Accept Cookie Header y le envía eso al cliente. El cliente toma eso del encabezado, envía las solicitudes subsecuentes, y cuando llega al servidor usa el mismo secreto y es desencriptado usando el mismo secreto, y cualquier dato que fue incluido ahí fue serializado y luego es deserializado con Marshall Dump y Marshall Load.
Y los que está ahí son objetos Ruby serializados. Y cuando tienen Marshall Load, cualquier objeto que está en esos datos serializados son inicializados en su proceso de Ruby. Así que se crean objetos y es class.new. Y esto está bien si pueden mantener este session secret, se mantiene secreto, pero hay muchas formas en que se puede perder el secreto porque hay algo en la base de código. Y puedo enumerar la cantidad de formas que se pueden hacer estas cosas. Pero bueno, no les voy a explicar ahora, pero créanme que se pueden obtener secretos de una gran forma, variedad de formas. Ahora, cuando lo que hacen los ataques es inventar cualquier objeto que quieren, pueden encriptarlos y verificarlos de manera que el servidor de ustedes los deja pasar, porque si no, no tendrían más sesiones. Así que lo hace exactamente de la misma manera y llevó un tiempo para determinarlo, pero se usa esa vulnerabilidad para ejecutar código arbitrario. Así que cuando pierdan el secreto de sesión, entonces si pierden eso, entonces sonaron. Game over. El consejo que le doy a mis clientes es que eviten todas estas cosas, eviten todo este drama, conservándolas en Redis. Redis está buenísimo. Pongan todas las sesiones en Redis y duerman tranquilos. Es lo que tienen que hacer. Y luego hay otras razones de seguridad por las cuales poner las sesiones de servidor aparte es bueno. Pero si quieren me preguntan después. Así que es de las cosas más importantes que deberían hacer si tienen una aplicación en producción. Así que eran los 3 casos que quería mencionarles. Falta de acceso al control, mass assignment y leaked session secret. ¿Cuáles son las recomendaciones que les quiero hacer? Esta parte es importante. Sé que hemos tenido una serie de grandes charlas y yo estoy agotado de todo lo que escuché acá. Mucha información, ha sido sumamente intenso. Apenas puedo estar aquí parado dando mi propia charla. Pero he viajado 10.000 kilómetros para decirles lo que les voy a decir en los próximos 30 segundos. Así que si se aburrieron de mi charla, por favor, escúchenme durante los próximos 30 segundos. Sé que están esperando el fútbol y haya un campeonato que sé que tienen, no entiendo, pero sé que es importante para ustedes. Pero por favor, aguántenme 30 segundos. Les voy a decir algo muy, muy importante, porque es la recomendación fundamental que les quiero dar. Es el mínimo básico que tienen que tener. Y si hacen esos, no van a ser los más peligrosos. Si corren cualquier aplicación web que está en producción. Esto es el proceso en 3 pasos. Y si pueden hacer esto, les va a ir mejor que cualquier equipo que trabaje con seguridad, pero es lo mínimo. Hagan una lista de todo el software y las librerías que están corriendo en producción. La base de datos, el servidor, las librerías, los archivos YAML, los Rails. Hagan una lista de todas esas cosas. El paso 2, hagan el sign-up para la mailing list de seguridad. Y si no, desarrollen una para ese software. Y número 3, cuando hay una vulnerabilidad grave que es informada, dejen de hacer lo que estén haciendo ya. Todo lo demás puede esperar. Paren, evalúen el daño y el impacto que tiene sobre su aplicación y hagan un parche ya, en el mismo momento, ya. En este segundo, lo que sean, suspendan las reuniones, lo que sea. Esto sí tienen que hacerlo inmediatamente. Voy a repetir. Paso 1, hago una lista de todo el software y las librerías que están en producción. 2, firman a la mailing list de seguridad y cuando se informa la vulnerabilidad, evalúen el daño y hagan el parche ya. Ahora, entonces, ¿cómo es la línea de tiempo? Se informa una vulnerabilidad públicamente y la gente que le interesa eso están escuchando, están atentos a estas cosas y están pensando. Y cuando algo surge, lo primero que voy a hacer es poner un script y lo paso una dirección IP y trata de ver si esta vulnerabilidad funciona en una dirección IP determinada. Eso ocurre. ¿Y qué es lo que hacen? Hacen correr ese script en todas las direcciones IP que hay en Internet. Así que cuando ustedes están ahí sentados tomando su cafecito de mañana y discutiendo cosas acerca de los beneficios, de lo que sea, bueno, cuando está ocurriendo eso, literalmente están corriendo para hacer el parche en su aplicación. Y la razón por la cual soy inflexible con esto, y esto es como un vicio de la comunidad de seguridad, pero soy contundente con esto. Hace un par de años hubo
que vivía en Rails, y yo le dije a todos en mi comunidad local, si ustedes tienen algún problema con las aplicaciones Rails o de seguridad, o si quieren que le diga algo, me mandan un mail. Y alguien me escribió y me dijo, escuché algo de una vulnerabilidad de Rails, ¿qué hago? ¿Hago un parche? Y digo, bueno, ahora hay algo que quiero decir, por favor, fíjate en mi servidor si fui hackeado. Y lo que encontré ahí, como padre, acaba de convertirme en padre, era algo inaceptable. O sea, estaban haciendo ese servidor para circular contenido horrible, desagradable. Tuve que llamar a la policía porque no fue una experiencia agradable. Y en ese punto me di cuenta que se acabó la hora de juegos, ya dejó de ser un juego. Vamos a tomarnos la seguridad en serio y hay que arreglar las cosas ya. Por esa razón soy contundente cuando digo esto. Otras recomendaciones. Inviertan el tiempo en seguridad. Están aquí porque quieren ser mejores desarrolladores. Vienen a RubyConf Uruguay, pagaron para venir aquí, volaron desde otros lados o viajaron mucho tiempo para llegar aquí. Están aquí para mejorar sus habilidades. Y hay muchas cosas que quieren trabajar, distintos lenguajes, distintas cosas que quieren aprender y experimentar. Pero yo tengo un pedido. Por favor, dedíquenle algo de tiempo en mejorar sus habilidades de seguridad. La seguridad es importante, no importa cuál lenguaje utilicen. Creo que el software seguro, por definición, es mejor software. Así que, por ejemplo, si desarrollan software seguro, va a ser mejor para ustedes, no importa la tecnología en que utilizan. Y tienen que dedicarle tiempo a la seguridad para que eso ocurra. Y la mejor forma para aprender sobre la seguridad es implementar los exploits en Ruby. O sea, piensen cómo pueden hacer eso. Y si no pueden encontrar ejercicios relevantes para hacer con Rails y con Ruby, yo tengo un taller, organizo un taller donde junto 16 desarrolladores y trabajan en aplicaciones que creé para ellos. Y como RubyConf Uruguay, y como las quiero a todos, lo que tienen que hacer, si quieren tener esos ejercicios, me mandan un mail y yo les mando los ejercicios si a ustedes les interesa. Segundo, después de mejorar sus habilidades de seguridad, mantengan un registro de las vulnerabilidades de su code. Tienen un bug tracker, un feature tracker. No me importa cómo lo hacen, cualquier herramienta, pero escriban qué consideran ustedes son las vulnerabilidades. Y si no están seguros de lo que es una vulnerabilidad, entonces tengan un archivo privado. O sea, para que al menos ustedes solos o como equipo tienen un lugar donde pueden hablar de esos temas de las vulnerabilidades. Porque el problema más grande para mí es que los programadores no hablan tanto sobre vulnerabilidades. Hemos estado aquí hablando de códigos responsables, etcétera. Pero sería bueno si hablaran de seguridad. Pero a veces no es algo que hemos incorporado en nuestra cultura. Así que les insisto a que lleven un registro de las vulnerabilidades de su código. Y si hacen esto de aquí a 6 meses, un año, se van a desarrollar muchas cosas y se van a empezar a dar cuenta de cómo crear las cosas de manera interesante. En segundo lugar, si ustedes tienen un lugar para hablar con esas cosas, va a venir al primer plano de lo que le preocupa a su equipo. Yo les hiciera una pregunta de cuánto tiempo como equipo, como desarrollador, le dedican a la seguridad de su aplicación. Podrían decir algo así como 5 minutos por semana, 10 minutos por semana. ¿Cómo se sentirían poniendo eso en una página de seguridad? Diciendo, nuestro equipo solamente le dedica 10 minutos por semana pensando en seguridad. ¿Cómo se sentirían sobre eso? ¿Cómo se sentiría el usuario? Yo no creo que nadie quiera poner eso en la página. Entonces, mi idea es que hagan algo al respecto. Y finalmente, mi última recomendación, y esta realmente es clave para cubrirse y para sobreponerse de las vulneraciones. Y esto, por supuesto que eso una cosa muy importante para la práctica, que es hacer respaldos. Eso no es que sea nada controvertido, pero un punto que ustedes tal vez quieran concentrar es asegurarse de que ustedes practiquen recuperaciones, porque ustedes hicieron, por ejemplo, los backups y por lo menos una vez después de que ustedes han hecho todo el proceso de pasando de él
para volver a funcionar nuevamente y tal vez que tengan que hacer alguna prueba y hacer que funcione el proceso. No tiene por qué ser rápido, sobre todo si tienen muchos datos en el sistema, no va a ser rápido, pero por ejemplo tienen que poderlo hacer. No es bueno aprender a hacer eso el día que les pasa de verdad. Y lo otro que yo les quería decir es que tal vez no sea esto lo más obvio, tienen que asegurar que ustedes pueden armar toda su infraestructura desde cero ante su voluntad. Y si el centro de datos se encendiera a fuego mañana, ¿cuánto tiempo les llevaría a ustedes llegar de donde están ustedes hasta que el sistema les funcione otra vez? Pasarían 2 semanas, 2 días, 20 minutos. ¿Y cómo lo pueden abreviar si es muy largo? Y automatizarlo y utilicen lo que sea. A mí me gusta Ansible, pero si a ustedes les gusta una lista de comando, por ejemplo, para que alguien teclee, no importa. Tiene que tener algún sistema en el que si tuvieron algún problema con la web puedan empezar a funcionar nuevamente. Bueno, muchas gracias por escuchar. Para resumir mi charla, hay 3 pasos que ustedes tienen que tomar. Y son absolutamente lo mínimo para seguir la seguridad. 1, hacer una lista de todo el software que están corriendo. Número 2, tienen que tomar todas las seguridades, todos los mailings, y cuando tengan notificación de una vulnerabilidad segura, ustedes van a evaluar el daño, el impacto que tiene su código y enseguida hacer un parche. Bueno, muchas gracias por invitarme. Esta es mi primera conferencia Ruby, son todos maravillosos. Los oradores y las traductoras son sorprendentes. ¿Las escucharon? Increíble. Gracias.